Yo soy el doctor Serra, el director de la unidad del programa de enfermedades raras. En el día de hoy vamos a escuchar al doctor Tomás Cacao, quien va a disertar sobre porfirias. Él lidera la unidad interdisciplinaria de porfirias del Hospital Italiano de Buenos Aires, una enfermedad que realmente estamos muy preocupados por el daño que puede llegar a causar y el fuerte subdiagnóstico que existe en esta enfermedad, con lo cual esperamos que a través de la charla del doctor podamos tener una mayor difusión de esta enfermedad, una mayor concientización y sin dudas una mayor detección para que los pacientes puedan tener el tratamiento adecuado y en el momento adecuado, tratando las consecuencias que esta enfermedad puede causar. Así que sin más, bueno, Tomás, te dejo con tu disertación. Esta charla va a estar grabada, así que te escuchamos, Tomás. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vamos a empezar entonces ahora con porfirias. Como él me presentó, soy Tomás Cacao, soy médico clínico del Hospital Italiano y coordinador de la unidad de porfirias. Para comenzar, bueno, primero gracias por la invitación. Vamos a estar tratando las porfirias, que es una de las enfermedades raras que estamos viendo en este ciclo de jornadas. En este tipo de enfermedades es muy importante la difusión y en este caso, digamos, también en particular porque es una enfermedad que a veces es difícil de sospechar, que es bastante infrecuente. Entonces, todo lo que nosotros podamos generar de conocimiento y que las personas lo puedan reconocer, puede ayudar mucho a los pacientes. Y en lo que es enfermedades raras, bueno, mencionar nuevamente las jornadas que se van a hacer del 3 al 17 de noviembre, que ya se mencionaron en las charlas previas. Nosotros en el hospital recientemente formamos una unidad de porfirias. En la unidad, digamos, lo que nosotros estamos realizando son reuniones periódicas, tenemos relación y comunicación con nuestro centro de referencia en porfirias, que es Ramos Mejía, que tiene mucha experiencia. Estamos realizando encuentros formativos, tanto nosotros los integrantes del grupo como para otros sectores, tratando de difundir un poquito de información sobre porfirias. Y bueno, y la idea, digamos, del grupo es lograr un seguimiento interdisciplinario de los pacientes, crear un registro y tener un minisitio para también brindar información sobre la enfermedad. El grupo está formado por distintos especialistas. En hematología está el doctor Fernando Chuliver, en dermatología la doctora Paula Estivaro, en psiquiatría la doctora Daniela Ichardi, en alimentación la licenciada Carolina Garay, en psicología la licenciada Cecilia Mastal. Yo estoy como coordinador de la unidad. Y bueno, digamos, trabajamos en conjunto. También teníamos un hepatólogo en la unidad y estamos en vías de tener un hepatólogo también para seguir a los pacientes. Un poquito dentro de lo que vamos a hablar de porfirias, vamos a hablar un poco de la epidemiología, la definición, la importancia del diagnóstico temprano, la clasificación de las porfirias. Y una vez que tengamos una noción de la clasificación, vamos a hablar de las porfirias agudas y las cutáneas principalmente, y la presentación, diagnóstico del tratamiento de las mismas, un poquito dependiendo de la relevancia o la frecuencia de cada una de estas porfirias. Entonces, para empezar un poquito, hablamos de enfermedades raras. Son enfermedades que no tienen tanta frecuencia. La porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente, tiene una prevalencia de 1 en 10.000 personas, estimada, digamos. Hay algunos países que la frecuencia es más alta, como la República Checa, que se estima 1 en cada 5.000, y en Argentina, 1 cada 27.000 personas. A veces, digamos, el diagnóstico no es tan sencillo, los pacientes pasan un tiempo sin diagnóstico, entonces en algunos casos esto puede estar subestimando la cantidad de casos. Y con la porfiria aguda intermitente es la segunda más frecuente, es la más relevante de las agudas, y tiene una frecuencia de 1 en cada 20.000, en Argentina 1 en cada 125.000. Otra de las porfirias más frecuentes son la protoporfiria eritropoyética y la porfiria variegata. ¿De dónde viene el término porfiria? Bueno, vendría del griego, que es pórfira, significa pigmento púrpura, violeta, y el nombre sería a partir de los cambios en la coloración de los fluidos corporales que se dan principalmente en la orina. En realidad esto no es característico de las porfirias, depende de las porfirinas y porfirinas secretadas, y puede ser amarronado o rojizo.
Hay algunos tipos de porfiria que tampoco tienen metabolitos en la orina y no tienen cambios en la coloración, y la luz ultravioleta puede provocar cambios en las porfirinas modificando la coloración. Bueno, estamos hablando de porfirias, de que son una enfermedad rara, pero bueno, ¿qué son las porfirias? Eh, las porfirias son un grupo de enfermedades que son trastornos metabólicos causados por la alteración de la actividad enzimática en la síntesis del hemo. El hemo tiene 8 pasos, 8 enzimas en su síntesis, y la afectación de las distintas enzimas va a generar generalmente distinta clínica y distintas porfirias. Cuando el déficit enzimático es significativo, hay una sobreproducción de los precursores, es decir, tenemos porfirinas aumentadas, que son estos precursores, generalmente es lo que van a dar la manifestación clínica. Entonces hablamos de la síntesis del hemo, y el hemo, debemos decir que es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas compuestas, y es esencial para algunas, como la hemoglobina, como para el citocromo P450, para la óxido nítrico sintetasa, y otras como catalasas, para la mioglobina también. Y lo que es la síntesis del hemo, bueno, tiene distintos pasos. Dijimos que tenían 8 enzimas, y dependiendo qué enzima es la afectada, es el tipo de porfiria que vamos a ver. En la columna de la izquierda vemos los distintos precursores y cómo se van transformando por las enzimas hasta llegar al grupo hemo. Y remarcado en rojo están las dos porfirias más frecuentes, la aguda intermitente y la porfiria cutánea tarda. Dependiendo obviamente del lugar donde se afecte en la vía, es el precursor que se va a acumular y las manifestaciones clínicas que vamos a tener. Entonces, algo dijimos de por qué se producen los síntomas. Uno de los motivos podría ser un déficit en los grupos hemo, con una reducción crítica de proteínas, es decir, no llegamos a sintetizar suficiente grupo hemo, y eso nos puede dar síntomas, pero la teoría más aceptada es sobre todo la acumulación de los metabolitos tóxicos. En general, en las porfirias agudas tenemos el ácido aminoleucínico, que está presente en todas las porfirias agudas y que parecería ser un neurotóxico o neuroinhibidor. Por otro lado, en lo que son las porfirias cutáneas, las porfirinas se acumulan en la piel y se excitan con la luz ultravioleta, produciendo fotones que dañan las proteínas, lípidos, membranas basales. Además activan el complemento, provocan degradación de mastocitos, y todo esto es lo que termina generando el daño en la piel. La dificultad en el diagnóstico, digamos, lleva algunos problemas. Generalmente el diagnóstico puede ser tardío, y estos pacientes, a partir de ese diagnóstico tardío, pueden tener algunas complicaciones que se podrían haber prevenido. Realmente pueden tener síntomas neurológicos que se pueden agravar y que pueden dejar secuelas. Lo mismo con los síntomas cutáneos. Estos pacientes también pueden tener enfermedad hepática severa, pueden tener cirrosis, pueden tener hepatocarcinoma, pueden tener síntomas psiquiátricos, mala calidad de vida. En general, por la dificultad en el diagnóstico, hay muchos esfuerzos en salud dirigidos a estudios o tratamientos erróneos o cirugías innecesarias. Por ejemplo, ahora vamos a ver que el dolor abdominal es el síntoma más frecuente en las porfirias agudas, y este dolor abdominal agudo lleva a cirugías, por ejemplo, colecistectomía o apendicectomía, o también lleva a tomografías, endoscopías digestivas por el dolor, y los pacientes mientras pueden ir empeorando su manifestación. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden evitar complicaciones a largo plazo y con riesgo de muerte. Para clasificar las porfirias, digamos, una forma práctica es la clasificación de acuerdo a la sintomatología. En general se clasifican en agudas y cutáneas. Las porfirias agudas, la más importante es la porfiria aguda intermitente. La ala de porfiria o porfiria de 2 es una porfiria muy infrecuente. Después mencionamos previamente la variegata, que también tiene manifestaciones agudas, pero puede tener cutáneas también, lo mismo que la coproporfiria hereditaria, son porfirias que son mixtas. Y por el lado de las cutáneas ya mencionamos a la porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente de todas las porfirias. Generalmente como enfermedades ampollares se presenta, y la otra para mencionar importante es la protoporfiria eritropoyética, que en general estos pacientes presentan daño cutáneo, pero no ampollar. La herencia en general puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. En general vemos que en la mayoría de las agudas la transmisión es autosómica dominante.
estos pacientes suelen tener baja penetrancia, es decir, que muchos pacientes pueden tener el gen, pero no tener manifestaciones clínicas. Se ve mucho en las mujeres, vamos a ver ahora también que los estrógenos pueden ser un factor exacerbante, entonces generalmente estas patologías agudas las vemos más en mujeres. Y las cutáneas en general se asocian más a adherencia autosómica recesiva, pero la porfiria cutánea tarda tiene un mecanismo diferente que generalmente es adquirido. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, podemos dividir un poquito los síntomas. En general, las porfirias que son agudas se presentan más en las mujeres, especialmente en edad fértil o en la adolescencia. Suelen presentarse con dolor abdominal agudo, síntomas neurológicos, síntomas psiquiátricos y algunos exacerbantes que son los que pueden llevar a los síntomas, y con cambios en la coloración de la orina. Las porfirias cutáneas suelen presentarse en zonas fotoexpuestas, con ampollas, cicatrices, también pueden tener alopecia y bruxismo estos pacientes, y también cambios en la coloración de la orina por la acumulación de porfirinas. Y finalmente las no ampollares, que generalmente tienen mucha fotosensibilidad. Estos pacientes en general a la exposición solar rápidamente presentan dolor o prurito y generalmente terminan evitando el sol, y la exposición prolongada suele generar daño crónico en la piel. Habiendo, digamos, tenido una clasificación, vamos a tratar de ver los distintos tipos de porfirias de acuerdo a cómo las clasificamos. En algunas partes voy a ser un poquito repetitivo a lo mejor, pero digamos, me parece que lo más importante de acá es tratar de tener en cuenta cómo se presentan, porque lo más difícil de la enfermedad es la sospecha diagnóstica. Una vez que nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, digamos, es un poco más fácil de cómo seguir con los estudios, con el tratamiento, digamos. Quizás a lo mejor uno no siempre tiene la mejor respuesta, en otros casos tiene muy buena respuesta, pero digamos, generalmente lo que más cuesta es la sospecha diagnóstica. Entonces vamos a insistir un poquito con eso. Las porfirias agudas, la más frecuente, la más importante, o el prototipo de estas porfirias es la porfiria aguda intermitente, que es, digamos, en general solamente porfiria aguda o neurovisceral, y se da 90% en las mujeres. Y la segunda, las porfirias agudas en frecuencia, la porfiria variegata, que puede ser mixta y puede tener manifestaciones extrañas también. Como dijimos previamente, generalmente son enfermedades son autosómicas dominantes que tienen baja penetrancia, es decir, que a lo mejor algunas personas tienen el gen y no manifiestan síntomas, y se suelen presentar en crisis agudas, es decir, los pacientes tienen manifestaciones clínicas y después tienen cierta mejoría y después nuevamente tienen otra crisis. Estos síntomas durante la crisis pueden progresar en días o semanas, pero no es en sí una enfermedad progresiva. Después de la crisis puede quedar alguna secuela también, pero en general lo típico de la presentación es en forma de crisis. La cantidad de crisis que pueden tener los pacientes es bastante variable y en general uno de los factores más importantes para determinar la cantidad de crisis es la presencia de factores exacerbantes. Igualmente algunas personas evitan todos estos factores y tienen más frecuencia de crisis que otros. Dentro de los factores exacerbantes encontramos fármacos. En general son fármacos que inducen el citocromo P450. Dijimos que el hemo es el grupo prostético que forma parte del citocromo P450. Entonces, al tener inductores del citocromo, terminamos induciendo más la síntesis del hemo y la síntesis de los precursores. Algunos de los fármacos más importantes también son los anticonceptivos, bueno, antiepilépticos y anestésicos como inductores principalmente. Y otros exacerbantes pueden ser el alcohol, el tabaquismo, las infecciones, la dieta baja en hidratos de carbono, el ciclo menstrual, el estrés emocional. Entonces, generalmente la presencia de esto hace como disparador para que los pacientes puedan tener una crisis. Estas crisis generalmente se presentan con diferentes manifestaciones, las vimos por arriba, principalmente de dolor abdominal, síntomas autonómicos, síntomas neurológicos que pueden ser periféricos o centrales.
El más típico es el dolor abdominal de todos los síntomas, que el 90% de los pacientes lo tienen. Pueden tener náuseas, vómitos, constipación. El dolor suele ser muy intenso, constante y poco localizado, y generalmente al examen físico el abdomen es relativamente inocente. Entonces nosotros en general encontramos una paciente de sexo femenino que tiene un dolor abdominal muy intenso, pero que el abdomen es relativamente inocente y no tiene manifestaciones inflamatorias especialmente. Pueden tener algunas manifestaciones autonómicas como taquicardia, hipertensión, sudoración, temblores, síntomas urinarios, disuria, retención urinaria. En cuanto a lo neurológico, pueden tener síntomas sensitivos y motores, dolor en las extremidades, que es frecuente en la cabeza, cuello, en la espalda, parestesias, disestesias, debilidad. En casos más graves, en las crisis pueden llevar a cuadriparesia, afectar pares craneales, bulbo, tener compromiso respiratorio hasta la muerte. Y en general los síntomas pueden revertir con recuperación generalmente lenta y en algunos casos quedan con secuelas. Otras manifestaciones pueden ser manifestaciones psiquiátricas, pueden tener insomnio, excitación, alucinaciones, delirio, apatía, somnolencia, convulsiones y coma. Cuando evaluamos a estos pacientes, generalmente si le hacemos un laboratorio, por ejemplo, una paciente que viene por dolor abdominal, suelen tener un hemograma normal, un ecocardiograma con un aumento de transaminasa que en general es leve, alteraciones del medio interno como hiponatremia, hipoglucemia, hipocalcemia, un aumento leve de amilasa y lipasa, que a veces uno puede pensar en una pancreatitis, por ejemplo, pero en general estos aumentos son leves y el paciente no tiene tanta otra manifestación o tan focal o el abdomen parece más inocente. Y si uno tiene la sospecha y pide una evaluación más específica, suelen tener aumento de porfobirinógeno, ácido aminoleulínico y porfirinas totales en orina. Cuando vemos la orina puede tener un color normal o el color puede estar alterado por la degradación y transformación del porfobirinógeno y el porfirina. La porfirina en general es de color amarronada, en general se ven las porfirias sobre todo agudas, y las porfirinas se ven rojizas que se pueden ver tanto en las agudas como en las cutáneas. Y la exposición a la luz puede favorecer el cambio de color, como dijimos previamente. Como para tener en cuenta algunas enfermedades hepatobiliares, pueden tener algún aumento de las porfirinas, principalmente urinarias, pero son aumentos en general leves, obviamente que no con estas manifestaciones clínicas, sino de porfovirina. El dolor que pueden tener estos pacientes puede quedar también como secuela, muchas veces puede requerir opioides. Estos pacientes, entre las crisis, pueden tener depresión, ansiedad, elevación de transaminasas, tienen riesgo de hepatocarcinoma, pueden tener secuelas neurológicas y también está asociado a hipertensión e insuficiencia renal. Entonces, algunas claves para sospechar la porfiria aguda intermitente o una crisis de porfiria aguda en general puede ser en una edad reproductiva en las mujeres, con dolor abdominal intenso, sin una causa inflamatoria evidente, y que puede ser a veces un dolor abdominal a repetición, porque los pacientes pueden tener más de una crisis, con síntomas neurológicos periféricos o tónicos o centrales, que presentan factores exacerbantes y que pueden tener hiponatremia. La tríada convulsiones, dolor abdominal y hiponatremia en una mujer joven es altamente sugestiva de porfiria. Esto igualmente es algo infrecuente. Si bien se ven convulsiones, tenemos que tratar de pensarlo con el resto del cuadro, principalmente en la paciente que viene con dolor abdominal, no encontramos tanto un foco del dolor. Dentro de las otras porfirias agudas, dijimos que la porfiria variegata era la segunda más frecuente, se suele presentar en la adolescencia o adultez temprana, y más en las mujeres. En general, esta porfiria suele tener más síntomas cutáneos que neuroviscerales. Otra de las porfirias mixtas que puede tener manifestaciones neuroviscerales o agudas es la coproporfiria hereditaria, que es menos frecuente, similar de presentación, y en este caso suele tener más síntomas agudos que cutáneos. Y la última de las porfirias agudas es la porfiria o la porfiria aguda 2, que a diferencia de las otras porfirias es un poquito más difícil el diagnóstico porque esta no eleva el porfirinógeno, sino que suele tener ácido aminoleulínico que no siempre se puede medir y porfirinas elevadas en orina. Otros cuadros como la intoxicación por plomo y la tirosinemia hereditaria pueden inhibir esta enzima en un cuadro similar. Entonces, para el diagnóstico de la porfiria aguda intermitente y generalmente de las porfirias agudas,
Digamos, cuando tenemos la sospecha tenemos que tratar de tener distintas muestras para el inicio, antes del inicio del tratamiento, aunque no tengamos el resultado inmediato. Después el tratamiento va a ser común para las distintas crisis. Y lo que vamos a hacer como muy importante es obtener una muestra de orina spot con creatininuria para tratar de medir el porfobilinógeno, y lo hacemos con un índice sobre la creatininuria para tratar de ver mejor el valor. Esto en general es de 10 a 150 veces el valor normal, y se puede contar a veces con algún test rápido que puede ayudar para tener el diagnóstico rápido e iniciar el tratamiento. Además, digamos, generalmente pedimos, y sobre todo si la sospecha es alta, y antes de iniciar el tratamiento, porfirinas en orina, sangre y materia fecal, para después tratar de diferenciar qué tipo de porfiria aguda es. Se puede evaluar la actividad enzimática en los eritrocitos, por ejemplo, la enzima que es la porfobilinógeno-deaminasa, es la de la porfiria aguda intermitente, que en general se encuentra reducida. Y en los pacientes, una vez que ya tenemos diagnóstico, no tratamos tanto para el diagnóstico de hacer los estudios genéticos, sino los pacientes que ya tienen diagnóstico, hacemos estudios genéticos para después luego tratar de evaluar a los familiares si presentan el gen o no, y si después pueden tener predisposición a tener porfiria, a partir de lo cual uno puede tratar de evaluar si tiene porfirinas o no, y es un paciente asintomático, o tratar de tomar algunas medidas para la prevención de las crisis. Entonces, lo que es el tratamiento de las crisis agudas, bueno, primero vamos a controlar los factores exacerbantes. Si el paciente estaba con por ejemplo, algún antiepiléptico, o tenía una medicación que pueda ser exacerbante, vamos a tratar de modificarla por otra que le presente menos riesgo al paciente. Después vamos a dar un tratamiento, generalmente inicial es con emina, pero en algunos casos puede ser con una carga de glucosa, y además de todo esto, un tratamiento de soporte y de los síntomas. Con respecto al tratamiento más específico, ¿no? Tanto la emina como la carga de glucosa lo que hacen es inhibir la ALA1 sintetasa, que es la primera enzima del ciclo del hemo. Al inhibir esta enzima, reducimos mucho los precursores y los pacientes tienen menos síntomas. La cuestión es que la emina es más potente para el tratamiento. En general lo que hace es llegar a los hepatocitos y formar un pool de hemo, y eso hace como una regulación negativa sobre el ciclo, disminuyendo la producción de precursores. La mayoría de los estudios que hay sobre la emina principalmente son estudios observacionales, y pareciera que los pacientes tienen menor estadía hospitalaria, menor requerimiento de analgesia, una alta tasa de resolución de los síntomas, una rápida reducción del ácido aminoleucolínico y porfobilinógeno en orina, y como efectos adversos pueden tener flebitis, y los pacientes que usan emina a repetición pueden tener sobrecarga de hierro. Cuando en general no tenemos disponible emina, o por lo menos en el momento no lo tenemos disponible, podemos hacer una carga de glucosa, que en general es 300 o 400 gramos de glucosa. Puede ser por vía oral, pero muchos de estos pacientes, además del dolor abdominal, pueden tener náuseas o intolerancia a la vía oral. Generalmente lo hacemos por forma endovenosa, que puede ser con una dextrosa al 10%, o puede ser combinado con sodio también, porque estos pacientes pueden tener ya venir con hiponatremia. Si además le damos una carga de glucosa con glucosa al 10%, podemos empeorar la hiponatremia. Como otra complicación podemos tener hipoglucemia, y en general el uso es principalmente cuando no tenemos emina disponible. En algunos cuadros leves se podría usar una carga de glucosa, pero uno no sabe si el cuadro a veces va a progresar, y si uno considera que están en una crisis, podría dar el tratamiento directamente con emina. En general, los cuadros leves consideramos los cuadros que a lo mejor no van a requerir internación, que no tienen manifestaciones neurológicas, que a lo mejor tienen algo de dolor abdominal, y que el paciente quizás no va a necesitar quedarse internado. Pero bueno, digamos, esta indicación es relativa, y muchos recomiendan directamente el tratamiento con emina. Obviamente que la emina es más difícil de tener tratamiento, la carga de glucosa tiene mayor disponibilidad, así que bueno, en muchos casos se utiliza. Y con respecto al tratamiento de soporte sintomático, bueno, hay algunos medicamentos que están más recomendados que otros. Por ejemplo, para el tratamiento de dolor, en general se recomienda el tratamiento con opioides, excepto por meperidina, que puede dar riesgo de convulsiones. Y en los casos de dolor leve se puede dar paracetamol, se prefiere no usar AINE. Después, si el paciente tiene náuseas o vómitos, dar carbamazina o ondansetron. Si tiene ansiedad o insomnio, dar benzodiazepina de acción corta a bajas dosis.
hay convulsiones de benzodiazepinas o levetiracetam, también corrección del medio interno y, bueno, y otras medidas de soporte dependiendo de la gravedad del cuadro. Una vez que ya tratamos la crisis y el paciente salió de la crisis aguda, lo que nosotros vamos a tratar es de evitar los ataques. También la prevención de ataques es para pacientes que a lo mejor tenemos el diagnóstico y el diagnóstico no es en una crisis, y esto generalmente puede ser en los familiares de un paciente que sí se presentó con crisis. En general, en estos pacientes debemos evitar la medicación de riesgo, que hay distintas páginas que nos indican que medicamentos tienen más riesgo, evitar el alcohol y el tabaco, realizar una dieta. Generalmente, como vimos, la glucosa inhibe el ciclo del hemo, entonces una dieta alta en hidratos de carbono generalmente ayuda. El seguimiento idealmente debería ser con un nutricionista. Después se pueden suprimir los ataques que están asociados al ciclo menstrual, controlar los depósitos de hierro. Y después, además de digamos, evitar los factores exacerbantes, hay algunos tratamientos específicos que generalmente se dan para pacientes que, a pesar de hacer todo esto, tienen crisis con cierta frecuencia, ¿no? Un tratamiento nuevo que hay es el Givotiran, que es un ARN de transferencia pequeño, que lo que hace también es terminar inhibiendo la misma enzima que la ALA1 sintasa, y también, digamos, generando que haya menos porfirinas y que se acumulen y que no se acumulen y que no haya toxicidad. Después también se ha usado hemoglobina profiláctica, que se puede dar en algunos casos también de cuadros de repetición, y el trasplante hepático también como última instancia. Bueno, eso es más que nada lo que vimos es porfirias agudas, vimos presentación clínica, diagnóstico y tratamiento, y lo que es prevención. Ahora vamos a hablar algo de porfiria cutánea tarda. En general, esta, como dijimos, es la porfiria más frecuente, se suele dar en pacientes mayores a 40 o 45 años. En general, estos pacientes lo que tienen es una inhibición adquirida de la uroporfirinógeno de carboxilasa, y esta inhibición adquirida en general se presenta en los pacientes que tienen factores de susceptibilidad, que la mayoría de los pacientes presentan dos y principalmente son tabaquismo, alcoholismo, uso de estrógenos, VIH, virus de hepatitis C y mutaciones de hemocromatosis. Algunos pacientes tienen algunas mutaciones que pueden predisponer a esta presentación, pero la mayoría de los pacientes tienen estos factores de susceptibilidad. Y la porfiria cutánea se presenta en general, como dijimos, como lesiones ampollares en zonas fotoexpuestas, con cicatrización y cambio de pigmentación. Pueden presentar prurito, puede haber hirsutismo o alopecia, riesgo de sobreinfección, y también suelen tener cambios en la coloración de la orina. Estos pacientes además suelen tener sobrecarga de hierro. Esto sería por una menor producción de hepcidina y menor inhibición de la absorción intestinal de hierro. Es decir, hay mayor absorción de hierro porque hay menor inhibición de la absorción, con cirrosis hepática, y hay aumento de enzimas hepáticas, que esto es un poco por factores asociados como el alcoholismo o la hepatitis C, y también por la acumulación de porfirinas hepáticas. Y esto lleva a un aumento de la cirrosis y del hepatocarcinoma. En el laboratorio en general vemos un hemograma normal, vemos ferritina normal o aumentada, especialmente en el caso de mutaciones de hemocromatosis, o por esta absorción aumentada del hierro y aumento de transaminasa. Para el diagnóstico, lo que vamos a hacer es porfirinas totales en suelo o en la orina spot. También lo hacemos en forma de índice, si lo hacemos en la orina spot. Si están elevadas, después vamos a buscar lo mismo, qué porfirinas o precursores se encuentran aumentados en orina, materia fecal y eritrocitos para confirmar el tipo de porfiria. Es muy importante en este caso diferenciar las distintas porfirias cutáneas porque nos va a cambiar el tratamiento. La porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente, tiene buena respuesta a algunos tratamientos como flebotomías principalmente y a hidroxicloroquina, a diferencia de otras porfirias cutáneas. Y siempre debemos evitar la exposición al sol en los pacientes con porfirias cutáneas. Entonces, en la porfiria cutánea tarda, como dijimos, los tratamientos en general son flebotomías. Esto es principalmente en los pacientes que tienen aumento del hierro con ferritinas elevadas. En general pareciera, digamos, que el hierro tiene un rol en aumentar el inhibidor de la enzima, entonces si tenemos menor carga de hierro, digamos, podríamos disminuir las porfirinas, y además disminuimos el daño por la sobrecarga de hierro.
Y en los pacientes que no tienen el hierro aumentado, generalmente una ferritina menor a 100, el tratamiento suele ser hidroxicloroquina, que digamos, pareciera tener un mecanismo sobre la disminución de las porfirinas hepáticas. Se vio en algunos pacientes que recibían hidroxicloroquina por otros motivos, por enfermedades reumatológicas, por ejemplo, que presentaban manifestaciones de porfiria, y esto sería porque la hidroxicloroquina genera una movilización de las porfirinas hepáticas, que si se da en dosis relativamente altas puede llevar a manifestaciones cutáneas, pero en dosis bajas puede llevar a una movilización y posteriormente eliminación de esas porfirinas. Como para mencionar de otras porfirias cutáneas, ya mencionamos la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria, que son porfirias mixtas, es decir, que pueden tener manifestaciones cutáneas o manifestaciones agudas o neuroviscerales. Y otra, digamos, infrecuente es la porfiria eritropoyética congénita, que se ve generalmente en menores de 5 años, pero se puede ver en cualquier edad. También es ampollar. Y además estos pacientes tienen otras afectaciones como ósea dentaria, con coloración rojiza amarronada, pueden tener hemólisis intravascular también. Por último, mencionar dos porfirias, que pueden ser porfirias cutáneas que son no ampollares. La más importante es la protoporfiria eritropoyética, y la otra que es la protoporfiria ligada al X, que principalmente esta tiene más manifestaciones en los hombres. Se dan principalmente en la infancia, pero también se pueden ver en adultos. Suelen dar lesiones no ampollares, con prurito, dolor y edema en las zonas fotoexpuestas. Y en general esto es pocos minutos después de la exposición solar. Es decir, la persona que tiene este tipo de porfirias se expone al sol y rápidamente tiene dolor, prurito, incluso edema, por lo general tienden a evitar el sol. Y la exposición repetitiva suele llevar a daño crónico de la piel. En algunos pacientes se puede ver insuficiencia hepática, y el diagnóstico de estas porfirias es un poquito más difícil, es por protoporfiria eritrocitaria. Estos pacientes no suelen tener porfirinas elevadas en orina, por lo cual a veces es un poquito más difícil el diagnóstico, como dije. Bueno, entonces vimos los distintos tipos de porfiria, tratamos de resaltar un poquito las manifestaciones, y para concluir vamos a decir algunas conclusiones finales. Las porfirias son enfermedades provocadas por trastornos en la síntesis del hemo, pueden generar sintomatología variada, que principalmente clasificamos en neurovisceral o aguda y cutánea. En oportunidades los síntomas son inespecíficos y pueden hacer pensar en patologías más frecuentes en primera instancia, principalmente patología abdominal, también patología neurológica o psiquiátrica. Es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoz para mejorar la morbimortalidad de las porfirias. El trabajo en equipo puede facilitar el proceso de diagnóstico. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo bibliografía y mi mail de contacto por si necesitan.